los aspectos son varios. El primero y probablemente el fundamental es la planificación de la actividad preventiva. A día de hoy la planificación de la actividad preventiva es una herramienta que creemos como prevencionistas es muy útil y todavía en la ley no está muy claro cuáles son los procedimientos que se deben de seguir para poder acometerla de una forma práctica. Por ejemplo, a día de hoy es muy habitual que los centros de trabajo no sea un documento vivo, que nosotros entendemos que debe ser un documento vivo como tal, y lo único que se persigue por parte de la Inspección de Trabajo y muchas veces por la autoridad laboral es simplemente que esté cumplimentada, pero no que esté como un documento interiorizado por parte de la empresa. Ese es un punto fundamental. Luego, la vigilancia de la salud a día de hoy tiene algunos vacíos, principalmente legales, sobre todo relacionados con la confidencialidad a la hora de los reconocimientos médicos, y entendemos que también es un punto que debería de empezar a ver con un poquito más de luz, sobre todo ante una posible nueva legislación en materia de prevención. Y hay un punto probablemente más importante todavía que todo ello, que es el tema de la formación, ¿no? A día de hoy el punto de vista de la ley está desde hace 20 años atrás, o sea, es decir, en su momento, en el año 95, la ley dio mucha luz a todo el tema de la formación y a la información en prevención de riesgos laborales, cosa que antes pues no se hacía con la antigua ley, pero a día de hoy se ha quedado un poco enquilosada en el pasado y entiendo que sería importante también que hubiera una modificación, una revisión en el punto de vista de la formación en materia de prevención. Hay muchas, la verdad, si tenemos que ser honestos. Por ejemplo, últimamente hablamos mucho del tema de la seguridad vial y parece que es un poco icónico, ¿no?, hablar de la seguridad vial. Para mí realmente es un tema a abordar y de abordar de una forma importante por parte de las empresas y de la administración, ¿no? Pero también tenemos los famosos riesgos psicosociales, ¿no?, que todavía estamos muy cansados de oír hablar de ellos, y en el fondo los riesgos psicosociales es un tema también muy importante a abordar. Cosas que también yo abordaría, muy probablemente un apoyo todavía mayor por parte de la administración a las empresas. A día de hoy todavía no es muy habitual encontrar a lo mejor el fomento de la prevención, bien sea a través de premios, a través de iniciativas, a través de proyectos, becas. A día de hoy yo entiendo que todavía por parte de la administración no solo se debería hacer un control y un seguimiento como se hace por parte de la inspección, sino que también tendría que haber un fomento y una campaña de sensibilización más potente en el tema de prevención de riesgos laborales, que a día de hoy todavía no se ha logrado. Pues probablemente el primer escollo que puede encontrar un técnico de prevención realmente es la involucración del técnico intermedio, ¿no? O sea, es decir, los mandos intermedios, mejor dicho. Es muy habitual todavía que puede ser que a lo mejor la dirección tenga una involucración, si la tienes porque realmente cree en el concepto de la prevención y la importancia que puede tener para la empresa y para la cuenta de resultados, pero a día de hoy es extraño ver la involucración de los mandos intermedios. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales y tal vez el primer problema que puede tener el técnico de prevención a la hora de intentar integrar la prevención en la empresa. Problemas luego también hay varios que te puedes encontrar. Por ejemplo, las funciones del delegado de prevención a veces no están claras, o hay algunas veces que el delegado de prevención pues directamente es un representante de los trabajadores, pero no confía o no cree del todo en el área de prevención de riesgos laborales, con lo cual, bajo mi punto de vista, también la involucración que puedan tener los representantes de los trabajadores o inclusive los sindicatos en la propia empresa, creo que también es bastante importante a la hora de la involucración. Y luego, por último, y no menos importante, también el tema de tener que justificar continuamente los costes. O sea, es decir, el técnico de prevención es muy habitual que en cierta manera tenga que estar justificando, bien sea a la dirección, bien sea pues por cualquier historia al empresario que le haya contratado, si es un servicio de prevención ajeno, pues por qué se hace esto, por qué se hace esto otro, o por qué se toma esta medida, ¿no? Al final cuesta todavía ver que realmente se está invirtiendo, ¿no?, en prevención de riesgos laborales, porque es un campo que directamente tiene un retorno muy potente a la hora de devolver dinero a la empresa, evidentemente en forma de no accidentalidad. El papel probablemente es de los más importantes, o no decir que el más importante. Ya sabemos que el Estatuto de los Trabajadores establece evidentemente la necesidad y la obligación del trabajador para con la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud, no solo suya, sino del resto de sus compañeros, pero evidentemente es muy importante la involucración de los trabajadores a la hora de adoptar cuáles son las medidas, a la hora de utilizar los equipos de protección individual,
pero a la hora evidentemente también de sensibilizar al resto de sus compañeros, ¿no? Y por supuesto lo que nosotros llamamos en McDonald's un poco la sombra del líder, ¿no? No solo la que tiene que hacer el mando intermedio, sino inclusive la que tiene que hacer, por ejemplo, un personal de equipo, ¿no? Que es la persona que está, digamos, más bajo en el escalafón del restaurante. De manera que es fundamental y probablemente la parte más principal, ¿no? El trabajador, no solo evidentemente cómo se puede involucrar la dirección, sino evidentemente cómo los trabajadores interioricen la prevención y cómo fomenten y adopten pues las medidas necesarias pues para salir adelante, ¿no? De la forma más segura posible en el trabajo. Bueno, la manera probablemente más eficiente es la sensibilización, absolutamente. O sea, es decir, a través de campañas de sensibilización, yo creo que es la forma en la que se llega a interiorizar. Lógicamente hemos hablado de los mandos intermedios y sigo pensando que es un paso fundamental a la hora de poder interiorizarlo. Pero la sensibilización como tal de los trabajadores a la hora de campañas es, yo creo, el punto más fuerte. O sea, es decir, que vean que la empresa realmente promueve la prevención de riesgos laborales, apuesta por ella, y es algo que realmente está intrínseco en todas las actividades, ¿no? Y yo creo que la única forma es ir haciendo durante el largo del año diferentes etapas de sensibilización, por ejemplo, manipulación manual de cargas, o por ejemplo, seguridad vial, como hacemos nosotros, para que realmente los trabajadores puedan ver que realmente la empresa apuesta por ello y además está encima, ¿no? Aunque suene triste, realmente es así. O sea, es decir, creo que las grandes empresas tenemos probablemente más medios, obviamente, para dedicarle a la prevención de riesgos laborales. Y sin embargo, la pyme, tal vez menos, a través de su servicio de prevención ajeno y por supuesto los autónomos y las microempresas, prácticamente se pierden, ¿no? Entre tanta legislación, entre tanto procedimiento, entre tanto control documental y sobre todo, evidentemente, en que no pueden dedicarle los mismos medios, ¿no? Tal vez sí que sea más fácil llegar a integrar, si se hace bien, en una pyme o en una microempresa, evidentemente, la prevención, pero a la hora de abordar como tal y como está planteada la legislación a día de hoy, en la pequeña y mediana empresa está mucho más difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que contar probablemente con un servicio de prevención ajeno externo, tienes que contar con que ese servicio de prevención pues te dé un servicio adecuado, que tengas un técnico también que evidentemente se involucre, que al fin y al cabo no es sorpresa. Creo que hay muchas cosas todavía que perfilar en una posible nueva ley en relación a la pequeña y mediana empresa, porque realmente salen perjudicados desde mi punto de vista, tal y como está planteada a día de hoy la prevención de riesgos laborales. Las dificultades son muchas y varias. Es cierto que desde el año 2003, como has mencionado, se ha intentado integrar muchísimo más la prevención. Lo que se dio cuenta la autoridad laboral, evidentemente, es que desde el año 95 a 2003 la ley, tal y como estaba planteada, iba más hacia el control y seguimiento documental que, evidentemente, hacia la propia integración, que es yo creo que el marco principal de la ley. Pero no se ha conseguido, y especialmente, sobre todo, a través de esa reforma que mencionabas en los servicios de prevención mancomunados, hemos empezado otra vez, evidentemente, a ir hacia un paso para atrás, ¿no? Al final te acabas preocupando más por llegar a un control documental y poder demostrar el día de mañana que realmente lo estás haciendo bien, en vez de realmente hacerlo bien, ¿no? Con lo cual, en materia de prevención de riesgos laborales, creo que deberíamos de empezar a poder reducir un poquito el tema de documentación, que por supuesto yo entiendo que hay que demostrarlo y que se necesita la documentación para poder demostrar el día de mañana que se están aplicando una serie de protocolos y procedimientos, pero deberíamos de empezar a poder ir más a lo práctico y menos a lo teórico. Y a día de hoy la ley, tal y como está planteada, busca más la teoría, busca más la documentación, la exigencia documental y falta un poquito más de la parte práctica, que al fin y al cabo es de lo que bebe la prevención de riesgos laborales. Pues probablemente sí que existe. Desde nuestro punto de vista es el sistema de mejora continua, o sea, es decir, que además se basa fundamentalmente en las inspecciones y auditorías, tanto internas como externas, obviamente que tenga que pasar la externa, ¿no? Pero a través de las auditorías internas y de los controles de seguridad, ¿no? Y del propio checklist que pueda hacer desde un delegado de prevención, inclusive a un recurso preventivo que podamos tener, yo creo que es la forma más importante de garantizar realmente
que la prevención de riesgos laborales está integrada en la compañía, ¿no? Por ejemplo, nosotros en McDonald's damos un papel fundamental al delegado de prevención, o en su caso el recurso preventivo, si no hay representación de los trabajadores, precisamente porque tal vez pasan 6 o 9 meses hasta que nosotros podemos auditar internamente cada centro. Tenemos a día de hoy muchos centros de trabajo repartidos por el territorio nacional, pero no por ello se debe de dejar de pasar un checklist que entendemos que debe ser periódico, en nuestro caso es mensual, y que probablemente es la forma más importante de que los trabajadores tengan el valor seguro de que realmente ese centro de trabajo apuesta por la prevención de riesgos laborales y además está en un entorno realmente saludable para poder trabajar, ¿no? De manera que automáticamente yo apostaría por las auditorías internas y los controles de seguridad e inspecciones de seguridad como el valor clave para que los trabajadores entiendan que el centro de trabajo es seguro. Probablemente la preocupación evidentemente está en la grande, más que nada porque tal vez digamos que va a tener más control por parte de la autoridad laboral. Entonces yo entiendo que primero porque tiene más medios y lo hemos mencionado ya, y segundo porque probablemente va a ser mirada desgraciadamente más con lupa, digamos, la preocupación puede ser mayor. Otra cosa es si realmente va a ser más fácil o más difícil integrar la prevención de riesgos laborales en la grande o en la pequeña. Yo entiendo que en la mediana y la pequeña obviamente es mucho más fácil integrarlo siempre y cuando se haga bien, ¿no? Sin embargo, en la gran empresa es más difícil integrarlo. Si lo logras, evidentemente tienes una maquinaria muchísimo más rodada y mucho más eficiente, ¿no? Porque vas a tener muchos más medios, más técnicos, muchos más medios para hacer campañas de sensibilización, que ya hemos hablado antes, pero evidentemente en la pequeña y la mediana empresa, si se logra y si se hace bien, evidentemente los resultados son magníficos, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor integrar la prevención para 30, 50, 70 personas que hacerlo para 20.000 empleados, ¿no? No hay muchas. Es cierto que, por ejemplo, en el año 2010, a través del Real Decreto Bonus Malus, que se conoce, evidentemente se ha intentado pues aportar un poquito de luz a este tema por parte de la Administración. Ya sabéis que a raíz de favorecer un poco en la cuenta de resultados a las empresas, siempre y cuando se pueda demostrar y así lo demuestren, que evidentemente pues tienen ratios de siniestralidad muy bajos, ¿no? Yo creo que el camino debe ser ese, hay que potenciarlo por ahí, especialmente hacia la pequeña y mediana empresa. O sea, es decir, que la autoridad, en este caso la Administración, autoridad laboral, administraciones, etcétera, etcétera, consigan premiar a aquellas empresas que realmente están haciendo un esfuerzo importante, bien sea a través de una reducción en los seguros sociales o como realmente se pueda lograr, porque realmente es la única forma de apostar ellos, ¿no? Al fin y al cabo, el esfuerzo que pueda hacer una pequeña y una mediana empresa no va a ser el mismo que el que pueda hacer la grande, y evidentemente si no tienen ese pequeño plus, ese incentivo económico, esa ayuda, por qué no decirlo, que no, a veces no será un incentivo, será una ayuda para poder aplicar mejor la prevención, pues lógicamente no se puede conseguir. El problema es que a través del bonus malus hay a veces, por ejemplo, nosotros como hostelería estamos incluidos en un CENAE que realmente dista mucho de la realidad como tal de comida rápida, en este caso, que es nuestro sector dentro de la hostelería, ¿no? Con lo cual, si realmente se sigue esta línea, deberían de intentar potenciar un poquito más el control y sobre todo acertar más en qué tipo de sector o en qué tipo de CENAE más o menos te ubican para luego poder desgravarte o ayudarte en esas ayudas sociales, ¿no? Pero realmente la ayuda y sobre todo el papel tiene que ser que la autoridad laboral y la administración fomente los incentivos económicos en prevención, sobre todo para pequeñas y medianas empresas que realmente lo hacen bien. Absolutamente, creo que lo hemos mencionado antes, y el papel del delegado de prevención, o sea, es absolutamente fundamental. Nosotros incluso vamos un poquito más allá en McDonald's y no nos quedamos solo en una formación de 30 horas, intentamos hacer un training luego específico también para su puesto de trabajo con un complemento de otras 20, con lo cual podemos decir que el delegado de prevención o recurso preventivo en McDonald's va casi más a formaciones de 50 horas que de 30.
pero hay que potenciar todavía muchísimo más su papel. Primero como vigilante y como controlador, evidentemente, de la normativa y de la obligación de los trabajadores en materia de prevención y de seguridad y salud laboral. Y segundo, evidentemente, como pieza clave en la integración, en la prevención de riesgos laborales en la empresa, ¿no? Al final, nosotros, por ejemplo, hemos apostado por un checklist mensual que deben ir cumplimentando para garantizar que el centro de trabajo está acorde a lo que se dice de prevención propio marca, pero muchas de las veces realmente creemos que se debería exigir más en otras empresas, porque realmente la función del delegado de prevención es muy importante y al fin y al cabo está defendiendo los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. No, si soy sincero, el modelo de inspección no es coherente. Desde mi punto de vista, hay muchas empresas que realmente no están cumpliendo su labor en materia de prevención de riesgos laborales y, sin embargo, escapan probablemente al control de la autoridad laboral, y otros que sí realmente cumplimos con creces la legislación y la prevención de riesgos laborales, se nos exige más solo por el hecho tal vez del nombre o tal vez incluso del tamaño, porque no nos vamos a engañar, ¿no? Creo que la inspección de trabajo hace un papel muy difícil, porque es cierto que hay muchísimas inspecciones, hay muchísimos accidentes, es realmente complicado de poder dar un sentido práctico a la inspección de trabajo a nivel nacional, pero desde nuestro punto de vista se debe intentar aflojar un poquito más en las grandes empresas que realmente están haciendo muchísimas cosas por parte de los trabajadores, y sin embargo ir un poquito más al control de esas pequeñas y medianas que, por una parte, el que lo hace muy bien, pero hay muchos otros que evidentemente pues están jugando con la seguridad y la salud de las personas, ¿no? Con lo cual, desde nuestro punto de vista, se debería intentar plantear pues una reconversión a otro modelo de la inspección de trabajo, tal vez más práctico. Es cierto que ha cogido una especialización muy buena y se agradece mucho que los inspectores de trabajo ahora entiendan de materia de prevención y de seguridad y salud. Es algo que se agradece, pero evidentemente se debe intentar potenciar un poco más el control de aquellas empresas que realmente pues están faltando, ¿no?, a su deber en materia de prevención.